Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por estar juntos, escuchando la palabra de Dios. Y increíble, ya vamos a llegar a un año entero de que estamos predicando con este medio. Mire, un año es mucho, hermano. Y un año que va a ser que no abrimos la iglesia, no abrimos la casa del Señor, pero que la iglesia está abierta, somos nosotros. Y en las casas los hermanos están teniendo los cultos, escuchando, orando, buscando. Bueno, la iglesia nos desparramamos en todo Gallegos y en todos lados, y en toda la provincia y en toda Argentina y en el mundo. Pero la necesidad de congregarnos en la casa del Señor todavía no pudimos. Seguimos orando para que el Señor nos abra las puertas y podamos hacerlo. Y en estos días, que son tan difíciles, como dice un coro, en tiempos malos como estos, se necesita la palabra. Y es verdad, la palabra de Dios es tan importante porque es la única que nos va a orientar, la única que nos va a ayudar, la única que va a enseñarnos el camino y lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que estar orando, hermanos, y leyendo su palabra para que el Señor nos ayude y nos ilumine. Yo quisiera compartir con ustedes algo que es tan sencillo, tan común, pero a veces tan controversial, ¿no? Y necesitamos, a veces se confunden las cosas y necesitamos saber lo que Dios dice en su palabra. Y quisiera leer con ustedes, vamos a abrir la Biblia, en Éxodo, capítulo 20, vamos a ver el verso 3, dice así, el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La tendencia del ser humano, la tendencia es ser religioso, es adorar a algo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa tendencia en el ser humano? Porque después vamos a mirar que porque Dios ha puesto en el ser humano un espíritu, y ese espíritu es eterno. Hay eternidad en nosotros. Después vamos a mirarlo con su palabra. No somos como las demás criaturas, somos una criatura especial. Dios ha colocado su espíritu. Y mire, lo vamos a juntar con Mateo capítulo 22. Vamos a mirar el verso 37 en adelante de Mateo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces nosotros hoy tenemos nuestro tema, no tendrás dioses ajenos. Como dijimos, la tendencia del humano es adorar a algún Dios o a un Dios. Ahora, nosotros tenemos aquí que Cristo nos da los mandamientos
la ley moral que Dios le dio al pueblo, Cristo lo resume en 2. Ya no son 10, son 2. Y estos 2 mandamientos de estos 2 mandamientos dependen los otros 10, los otros 8. Dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios y odias a tu prójimo, algo se interrumpe en la comunión con Dios. Porque las 2 cosas van juntas. Amas a Dios y a tu prójimo. Ahora, si odias a tu prójimo, se interrumpe la comunión con Dios. Este mandamiento nos da el Señor a nosotros, los que tenemos la eternidad dentro de nosotros. Yo dije que les voy a mostrar en Eclesiastés la palabra del Señor que dice que Él puso en nosotros, capítulo 3, el versículo 11, que Él puso eternidad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcanzase el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué ha colocado Dios en el ser humano? Todos, todos, cristianos y no cristianos, tienen eternidad dentro de Él. Por eso que nosotros, teniendo esa eternidad dentro de nosotros, el instinto o el deseo es de buscar un Dios. Pero acá nos está hablando Dios en su palabra, mostrándonos no tendrás dioses ajenos. Ahora, el ser humano, dije al principio, es religioso de por sí. De por sí es religioso. ¿Por qué es religioso? Porque sabe dentro de él que tiene que adorar a Dios. Si nosotros pensamos, pero ¿y la gente que no conoce a Dios? La gente que no escuchó nunca de Jesús ni de Dios, la gente que vive en la selva, en todo, ¿sabe? Esa gente, por ejemplo, los indígenas, adoraban al sol, a la luna, porque ellos creían a la tierra, al mar, porque creían que eso era su Dios. O sea que siempre hubo a alguien a que adorar, porque por naturaleza es religioso y busca adorar a alguien. Que ahora lo más importante es que cuando nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da la fuerza, Él nos da por eso dice que con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, tenemos que adorar a Dios. Si tenemos que hablar de ejemplos, hay muchos, por no decir miles, que niegan la existencia de Dios. Pero ¿por qué ellos nieguen que Dios no existe? No quiere decir que no existe. Podemos negar. Cada uno tiene el libre albedrío de aceptar y de rechazar. Podemos negar, pero eso no significa que Dios no existe, o que Dios no está, o que Dios no está con nosotros. Pero casi siempre esas personas, al morir, claman a Dios. ¿Por qué? Porque hay eternidad dentro de las personas. Hay eternidad. Dios ha puesto eternidad. Y otros millones de dioses, millones de personas creen en dioses. Y otros creen en el hombre, que el hombre es un dios. Y otros se hacen cosas. Por ejemplo, si tenemos que hablar de los budistas, que es una religión tan grande como es de la India y otros países. ¿Qué piensan ellos? Buda es ateo, no cree en Dios, no creyó nunca en Dios. Entonces ellos son ateos.
Pero nosotros creemos que Dios es el Dios verdadero que puso eternidad en nosotros, que puso eternidad en nuestras vidas. Ahora, los ateos, los que dicen que no hay Dios, estos ateos que piensan que Dios no existe porque ellos no lo pudieron comprobar, no lo pudieron meter en un tubo de ensayo, no pudieron hacer esto, entonces dicen, así, no hay Dios. Pero nosotros que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos muestra la fe del cristiano, cómo podemos conocer a Dios. Por eso que conocer a Dios es que nosotros podemos en la vida mirar que Dios está. Dice la palabra de Dios en otras oportunidades que estos grandes hombres, que de repente, porque ellos no lo pudieron encontrar en el tubo del ensayo, dicen no hay Dios. Pero Dios no está en el tubo del ensayo. Dios no está, si alguien lo rechaza, no importa, eso no significa que Dios no existe. Dios está cerca de aquel corazón que le busca y le cree y espera en Él. Por ejemplo, tenemos que ir al ejemplo del apóstol Pablo, que llegó al Areópago. Dice en Hechos capítulo 17, vamos a mirar el versículo 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, él estaba en Atenas, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo llega a Atenas y va, acuérdese que en la época de Pablo o en la época de Jesús, la cuna de la filosofía era Grecia. De ahí salieron todos los filósofos. Y entonces en la cuna de la filosofía, ahí llega Pablo a Atenas y le dice, de ahí tenemos a Aristóteles, tenemos a tantos filósofos del mundo que salieron de ahí, de Grecia, y entonces le dice que él pasando mirando los altares de ellos, vio también esta inscripción que decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. El verdadero Dios, ahora vamos a hablar, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. No podemos hacernos una imagen de Dios. No lo podemos comparar a Dios con nada, porque no se puede comparar, porque dice que Dios, su presencia llena no solo este mundo que estamos nosotros, sino el universo entero. Cuando Dios habla de los cielos, habla en plural y dice los cielos, quiere decir que son más, hasta ahora son, que la Biblia dice 3, cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. O sea, que Dios es tan grande que no tiene tiempo, es eterno, es poderoso, es grande. No hay nada lo que usted ve acá en este mundo que usted lo puede comparar. A veces en la iglesia cantamos un coro, decimos, es fuerte como el viento. Y usted piensa en el viento, en los huracanes que destroza todo. No, Dios no es así, es más fuerte que eso todavía, ¿no? Y entonces vamos mirando y llevando, dice, este Dios, en el verso, al Dios no conocido, dice, a quien yo les anuncio,
a quien yo les anuncio. Este Dios que ustedes no conocen es el Dios que hizo el mundo. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Este Dios que ustedes ponen ahí, al Dios no conocido, es el que yo les voy a anunciar. Este Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no habita en una casa, en un templo? Sí, tenemos templo, pero Dios no habita ahí, no vive ahí, no mora ahí. En el momento que nosotros vamos a la iglesia, los cristianos, en el momento que nosotros vamos a adorar a Dios, nos juntamos todos, Dios está ahí porque dice que está en medio de nosotros. Pero cuando nos vamos de la iglesia, ese edificio queda vacío y se va con nosotros Dios. Porque el templo de Dios, Dios habita dentro de nosotros. Dios habita dentro de nosotros. Y de eso le voy a explicar un poquitito más, pero quisiera hacer un corte. Un corte chiquito, no se vaya, siga escuchando la palabra de Dios y luego volvemos. Estamos otra vez de vuelta y vamos a mirar la palabra del Señor que estábamos mirando, Mateo, capítulo 22 de Mateo, y vamos a ver ahora el verso 24. Dice así, pero primero miramos Hechos. Estábamos mirando que el apóstol Pablo fue al Areópago. ¿Se acuerda? Y estábamos mirando el capítulo 17, el verso 22, pero miramos el verso 24. Dice el 24. Miramos el 23 que dice al Dios no conocido. Pero el 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ya lo estuvimos viendo, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y mire lo que dice el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Encontramos entonces acá, en Hechos, que Dios dice que Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en los corazones. Quiere decir que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Mire lo que pasó ahora. Mire lo que pasó ahora. Fue tremendo porque nos cerraron los templos. No nos podemos congregar. Pero el creyente o el cristiano que entendió que Él es el templo, no lo pueden cerrar. Que yo soy el templo de Dios, no me pueden poner una mordaza. Puedo seguir predicando. Y gracias a Dios que este tiempo
tenemos esta tecnología que nos hace posible comunicarnos unos con otros, orar unos con otros. Si no hubiera sido en este tiempo que nos cerraron el templo, no sé cómo nos íbamos a comunicar con humo, no sé. Pero gracias a Dios con esta tecnología estamos comunicados, oramos juntos, leemos la palabra juntos, alabamos al Señor juntos. No nos podemos juntar físicamente, pero desde nuestras casas nos estamos comunicando. ¡Qué bendición! Entonces entendemos claramente quién es el templo. Nosotros, las personas, no el edificio. El edificio es necesario para juntarnos juntos, en armonía, para cantar, para alabar al Señor. Pero ahora los estamos haciendo desde nuestras casas y a través de la tecnología. Y sigue el verso 26, dice la palabra del Señor, que de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten en toda la faz de la tierra. Ahí entra la genética. Qué bárbaro, ¿no? Qué Dios es tan grande. Y cómo los científicos pudieron descubrir la genética. Y Dios introduce la ciencia, la genética. Y dice que de una sola sangre ha hecho a todos los humanos. Aquí no entra el mono, aquí no entran las larvas, aquí no entra nada. ¿Qué hizo Dios? De una sola sangre. Somos blancos, negros, amarillos, rojos. No importa la raza, no importa el color de la piel, no importa el color del cabello, pero somos todos hechos de una sola sangre. Más claro, imposible. Aquí no existe el mono, aquí no existe ningún animal que intervenga en la genética nuestra. Directamente Dios dice que nosotros somos hechos, la raza humana, aunque somos diferentes, distintas lenguas, distintas color de piel, pero la sangre es la misma, somos hechos todo igual. Y entonces encontramos aquí que hace 2000 años Jesús viene el Señor y toma forma humana. ¿Por qué tenía que tomar forma humana? Porque era la única manera, primero, de morir y salvarnos. No había otra. Pero también toma forma humana porque Él vino a morir en la cruz y a derramar su sangre para quitar el pecado. Para quitar el pecado. Porque no voy a explicar que es tan difícil esto de los sacrificios. La gente tenía que hacer sacrificios para expiar sus pecados, pero Jesucristo viene a este mundo para poder limpiarnos y salvarnos. Y dice acá en Mateo, mire lo que dice, hablando de que Jesús vino y murió en la cruz. Dice el capítulo 11, vamos a mirar el verso 27, dice así la palabra del Señor, dice, de todas las cosas me fueron entregadas, habla Jesús, por mi Padre. ¿Qué dice Jesús? Que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre. Y nadie conoce al Hijo si no conoce al Padre. Ni al Padre conoce a alguno si no conoce al Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la forma de conocer a Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? Dios es espíritu, dijimos de entrada. Estamos hablando, no tendrás dioses ajenos. Dios es espíritu. La forma o la única manera de que yo conozca a Dios es a través de Jesucristo. Dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y el Padre conoce al Hijo. O sea, la única manera
que yo conozco a Dios es a través de Jesucristo, porque Él vino a revelarnos la verdadera imagen de Dios. Él vino a mostrarnos a Dios, porque Él tomó forma humana. De eso ya lo sabemos, ya lo hemos explicado. Él tomó forma de hombre y como hombre humano, acuérdense que Jesús era 100% humano, 100% divino. Entonces Jesús nos vino a mostrar al Padre para que nosotros pudiéramos conocer a Dios a través, cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Claro, Él nos vino a mostrar. Ahora, ¿por qué Dios nos dio mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Dios nos diera mandamiento? Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Porque nosotros no sabemos cuándo o hasta cuándo vamos a vivir y después vamos a morir. Ejemplo, hay personas que no quieren que le digan nada. Hay personas, no, a mí no me dicen nada, a mí no me digan nada. Pero Dios dejó los 10 mandamientos para que las personas pudieran relacionarse a través de la palabra de Dios y obedecer las reglas de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, a través de eso que nos pudiéramos relacionarnos primero con Dios. Por eso Dios dejó los mandamientos. Y esa ley moral no pasa. Esa ley moral es para todos los tiempos, toda la humanidad. Esa ley moral que Dios dejó es para aprender nosotros a relacionarnos primero con Dios y luego unos con otros. Si no tuviéramos esa ley moral, hermanos, amigos, ¿sabe qué? Nos comeríamos como los caníbales. Seríamos como animales. Acuérdense que ellos no tienen espíritu, tienen alma, pero no espíritu los animales. Actuaríamos por instinto, pero nosotros tenemos dentro nuestro, tenemos espíritu y adentro nuestro tenemos ese ser que es Dios. Por supuesto, cuando estamos lejos de Dios, Dios no está. Pero cuando nos convertimos, Dios viene y vivifica su espíritu dentro mío. Entonces yo tengo el espíritu de Dios y puedo conocer a Dios a través de mi espíritu con el espíritu de Dios. Entonces Dios dejó la regla de los 10 mandamientos para que pudiéramos nosotros, hermanos, relacionarnos unos con otros, para que no nos hagamos dioses, para que no nos busquemos cosas en quien adorar. Dios nos dejó la palabra. Dice, no tendrán dioses ajenos. No tendrán dioses ajenos. ¿Y qué significa eso? No inventen dioses que no existen. No hay. El único Dios verdadero es el Dios que adoramos en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos adorar a Dios, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos buscar a Dios. Ahora, cuando el humano se aparta de Dios, mire lo que llega a ser. Cuando el humano no busca a Dios, no busca a Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que dice, mire que dice Romanos
capítulo 1, vamos a mirar de Romanos, vamos a mirar el verso 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que está a la orden del día? ¿Qué es lo que uno ve? Impiedad y ve injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de Dios y de Jesucristo es destrucción. Cualquier persona que detiene la justicia tiene la injusticia, va en contra de Dios. Ahora, hay una manera, una conciencia de que nosotros podemos tener un conocimiento de Dios a través de su palabra. Nosotros podemos venir a Dios a través de su palabra. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, quiere que aprendamos, hermano, que no hay otro Dios, que no hay otros dioses, que no existen. Todo lo que a usted les dicen son religiosos, lo que el hombre inventó, porque religión es algo que el hombre inventa para acercarse a Dios porque tiene necesidad de adorar, porque es espíritu, ya dijimos, hay eternidad en él, y como no sabe, no conoce la Biblia, vamos a decir así, entonces inventa cualquier cosa y se acerca y dice, bueno, este es mi Dios, cualquier cosa. Ahora, por eso está la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros podamos, hermanos, acercarnos a Dios, acercarnos a través de su palabra. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Uno de los problemas más grandes del ser humano es ser malagradecido. Dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. No le dieron gracias. No le adoran. No le alaban. Sí, hay que pedir. Sí, vamos a pedir. Pero más que pedir, le das gracias a Dios por lo que te da. Le das gracias por lo... Hoy estábamos almorzando e invitamos a 2 personas a almorzar que no tienen coronavirus, por supuesto, conocemos. Y le decíamos gracias a Dios que podemos comer. Gracias a Dios. Cuánta gente que ya no puede comer. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo está el mundo? Ya hay gente que no puede pagar las cosas básicas como la comida, como la luz, como el agua. No puede pagar. Y gracias a Dios tenemos que ser agradecidos de Dios porque en medio de tantas situaciones, Dios nos guarda, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Ahora, qué importante que nosotros aprendamos a darle gracias al Señor, a adorar a Dios, a servirle a Dios. Y no solo eso, sino también a nuestro prójimo. Porque dice que en 2 mandamientos se cumplen los 10. En 2, ama a Dios de corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que también acordarnos del prójimo, acordarnos qué está pasando, qué está pensando. Y ¿sabe qué? Hoy que están confinadas la gente, no salen, y hay algunas personas que se obsesionaron, que están con miedo, no quieren salir. Bueno, como usted no los puede visitar, como usted no puede ir y decirle, bueno, vengo a verlo, usted cómo está,
háblele por teléfono, ore con él, mándele un mensaje de la palabra de Dios, mándele un texto de la Biblia. Sabe que la gente necesita que alguien le hable, que alguien lo anime, que alguien lo ayuda. Eso es amar al prójimo. Y en este tiempo difícil, dice el Señor, no se hagan dioses. No comparen a Dios con otra cosa. ¿Sabe que Dios es tan poderoso? Él puede hacer así todas las cosas. Por más que el hombre haga cosas, y también a los hombres los saca así de un plumazo, dice que Dios pone reyes, saca reyes, no nos hagamos problema. Dios es poderoso. Todavía, a ver que le quede esto grabado en su mente, todavía Dios está en el control. Todavía. Dios está sentado en su trono y todavía Él gobierna todo. Por eso, hermanos, amigos, no nos hagamos dioses. No endiosemos a lo que no es Dios. El único Dios verdadero, como dice la palabra de Dios, el único Dios verdadero a quien tú enviaste a esta tierra es Jesucristo, nuestro Señor. Y tenemos que darle gracias porque Él nos guarda, nos bendice, nos ayuda y tenemos que ser agradecidos. Agradezca por todo. Agradezca por no la poquita comida, o lo que no tiene, o si no tiene nada, agradézcale igual. Dios es poderoso para ayudarnos. Y en esta noche le vamos a decir al Señor, ¿en quién confiamos? ¿En quién confías? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es poderoso? ¿Es grande? ¿Es temible? ¿Es fuerte? ¿Es el dueño del universo? ¿Es el que gobierna todo? ¿Es el que está en todas partes? ¿El que está dentro tuyo? ¿A quién le adoras? Dale gracias a Dios. Decirle al Señor, perdóname si a veces mi problema lo hago tan grande que Dios se hace chiquito. No. Mi problema es chiquito y Dios es grande, que Él puede solucionarlo. Y pudiéramos agradecer al Señor, pidiéndole que Él nos bendiga. Señor, en esta noche te damos tantas gracias. Primeramente porque tú eres un Dios todopoderoso y que vives dentro de nosotros y que estás con nosotros. Lo podemos sentir tu presencia y que nos ayuda, Señor, en todas nuestras necesidades. El que, como dice tu palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y realmente, Señor, sentimos esa presencia, sentimos ese poder que está en nosotros y ayúdanos a agradecerte, a darte gracias y saber que tú eres el que vives y permaneces para siempre y que todos los tiempos, todas las épocas, todas las cosas están en tu mano. No hay nada fuera de ti y el único que sabes cuándo va a pasar esto eres tu Señor. Por eso te agradecemos. Y queremos poner nuestras vidas en tus manos. Queremos decirte, Señor, en tus manos estamos seguros. En tus manos estamos seguros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.